Último bloque de Entre Líneas y vamos a hablar de actividad económica, vamos a hablar de la economía en general, pero en particular vamos a comenzar enfocándonos en el sector agropecuario, en el campo y este cierre de 2025, cómo empezó y cómo termina. Claramente un balance muy positivo para el sector agropecuario que arrancó con dificultades, con las retenciones altas, terminó con un nivel de retenciones mucho más bajo el año 2025, comenzó con sequía, termina con un buen panorama en cuestiones de humedad en el suelo y demás, y perspectivas para la campaña gruesa que está en pleno desarrollo. Así que hay allí una situación favorable para el sector agropecuario en la Argentina. Y después ya nos vamos a meter a hablar de la economía en general, ¿no? Así es. Sobre el balance de este año para el gobierno de Javier Milei y cómo se proyecta el año próximo. Para todo esto hablamos con David Miazo, el economista y titular de la consultora Data Miazo. El rumbo sigue siendo positivo, más allá que uno pueda decir 2 puntos es más o es menos, pero son 2 puntos en el caso de soja que se suman a los 7 de enero de 2025, por lo tanto ya totalizan 9 puntos durante todo el 2025. Fueron también 2 puntos para trigo, que ya queda solamente en el 7,5, ya es muy poco lo que le empieza a quedar al trigo. Queda muy poco también en girasol. En maíz esta última baja fue de 1 punto, quedan 8,5. Pero bueno, ya son números que están mucho más fáciles en términos fiscales y en términos generales de llegar al cero, sobre todo en esos cultivos. Obviamente en soja va a llevar algún tiempo más por el impacto fiscal, pero bueno, yo creo que más que positivo, algo que creo que gran parte del sector ni se le esperaba en este momento del año. Y algo que de alguna manera va a descomprimir un poquito el mercado de granos para el año que viene. Yo la verdad tenía un poquito de miedo, entre comillas, miedo, no era nada tan malo, que se empezara a ralentizar la comercialización de soja, particularmente a partir del mes de fines de junio, principios de julio, a la expectativa de que Milei eventualmente anunciara en la Expo de Palermo o en septiembre alguna baja de retenciones. Y esto yo creo que ya descomprime porque ya nos saca de la cabeza el pensar solo en 7 puntos de baja, pueden ser menos, entonces ahí la distorsión es un poquito menor y pueden ser en cualquier momento del año, entonces creo que ayuda a descomprimir eso. Obviamente sería mejor un programa previsible de baja, de que va bajando X en tal mes, pero bueno, creo que se festeja el rumbo. De todos modos, cuando hay algún sendero de bajas, eso también va alterando la comercialización, ¿no? Porque en determinado momento decís, bueno, espero el escalón siguiente, me guardo, ¿no? Y va generando alguna distorsión en la comercialización. Sí, sí, en el caso de soja, que tiene más puntos de derecho de exportación, eso sucede. Esos senderos en general es difícil que superen los 6 7 puntos anuales porque te generan justamente ese incentivo a esperar o a postergar la comercialización por la tasa de interés implícita que genera ese proceso de baja. Está bien. Es importante económica, simbólicamente ya dijimos, es relevante porque marca un sendero, una dirección. Económicamente es importante la última medida esta que se tomó. Estamos hablando, para esta campaña es poco relevante, porque ya quedaba muy poca soja, recién va a impactar en la soja que se coseche en mayo, quedaba poco maíz en manos de los productores y además con 1 punto prácticamente no se ve nada en precios. Al trigo sí lo puede ayudar esos 2 puntitos, que tampoco es tanto, pero es algo en un momento que el precio venía muy alicaído. Pero bueno, es poco significativo para lo que fue la cosecha gruesa, va a impactar más en la que viene. Y el otro punto que te quería mencionar son cerca de 500 millones de dólares mirando la nueva campaña 25-26. Así que bueno, tal vez, digamos, es muy marginal desde la perspectiva del productor, pero como decíamos recién, suma a lo que ya se hizo, a lo que eventualmente se puede hacer y a las otras medidas que se conocieron estos días en torno al proyecto de modernización laboral. Bueno, sobre ese punto iba. ¿Cómo estás viendo esta discusión, en particular en lo que refiere al sector agropecuario productivo, ¿no? Bueno, no me voy a meter en temas laborales porque no es tanto lo mío, si bien obviamente lo leí, lo investigué un poco, no es tanto lo mío. Me voy a meter en temas, si querés, 100% agros y algunos no tanto, porque en realidad afectan a más sectores, porque en realidad es un proyecto
que es más que modernización laboral porque tiene varios otros puntos que no tienen nada que ver con temas laborales de primera mano. Eventualmente uno puede decir, bueno, sí, esas otras cosas generan empleo, sí, seguro, pero son temas que uno hubiese esperado más en una reforma tributaria que eventualmente en una reforma laboral, y creo que medio que acá se terminaron mezclando las dos, lo laboral con lo que podía llegar a darse de lo tributario, y yo no esperaría en el corto plazo otra reforma tributaria adicional. Pero bueno, lo primero es el RIMI, el régimen de incentivo para medianas inversiones. Esto es el RIGI para las pymes de alguna manera, que se había presentado un proyecto ya el año pasado, pero había quedado congelado el tratamiento parlamentario. Básicamente plantea para los dos primeros años de vigencia de la ley, en principio el 26 y el 27, dos cuestiones de promoción industrial, de promoción de inversiones, que es la primera, amortización acelerada de Mm. inversiones. Esto es que las inversiones, por ejemplo, una máquina que normalmente se amortiza en 5 años, se puede amortizar en 2 años. Entonces, eso de alguna manera baja el costo efectivo de la inversión al poder desgravarlo más rápido de ganancias. Esa es la lógica, digamos, de una amortización acelerada. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es el IVA inversión. A ver, cuando vos compras una máquina o haces una inversión, pagas IVA, después ese IVA la empresa lo recupera con su normal funcionamiento, pero puede que no lo recupere por la magnitud de la inversión, por la maduración que necesita esa inversión, porque en el agro esto pasa, muchas actividades tienen el 10,5, no el 21, entonces tienden a acumular saldos técnicos. Entonces siempre se les hace muy difícil, por ejemplo, una granja de cerdos, recuperar ese IVA inversión. Entonces se plantea la devolución a los 3 ejercicios fiscales, digamos, a los 3 años, si no la pudo absorber con la actividad. Y acá dos puntos importantes para el agro. El primero es que el RIMI en general tiene escalas de inversión que va a calificar para esto. O sea, por ejemplo, una mediana empresa tiene que hacer una inversión de 3,5 millones de dólares para poder entrar en ese régimen, ¿no? Una pequeña, $600.000, una micro, $150.000. En el agro las inversiones son grandes, un tractor puede valer $400.000 y una sembradora puede valer $400.000, así que entre sembradora y tractor estás en los $800.000, o también $800.000 una cosechadora, ¿no? Claro. Entonces, son esos números. Pero creo que es muy importante que para riego y mallas antigranizo, que esto puede ser riego artificial para agricultura, canales de riego y obras de riego para ganadería, riego para las economías regionales, canales, lo que es riego, la amortización acelerada es inmediata, digamos, en el año que se hace la inversión, entonces se amortiza el total de 5 años a 1, A uno. y no tiene mínimo. Entonces, un Mira. pequeño productor viñatero de 10 hectáreas de Mendoza puede hacer una inversión de $30.000, $50.000, y a igualmente entrar, aunque quede fuera de los parámetros. O un productor ganadero o un pequeño productor agrícola que pone un equipo de riego. Se conoció el proyecto final que mandó el Ejecutivo, y a diferencia del proyecto que se había conocido durante el fin de semana, pueden entrar las personas humanas también, digamos, que paguen ganancias, un autónomo, digamos, o una asociación, una sociedad unipersonal, etcétera, pueden entrar también, no solo las personas jurídicas, lo cual era importante para el agro, que gran parte de la producción lo hacen personas humanas, no están constituidas como empresas, gran parte de los productores. Entonces, eso también era importante, y no sé si me quiero seguir extendiendo más. Pero, después dos cuestiones adicionales para el agro. Exención de IVA a la energía eléctrica para riego Mm. también. Vemos mucho foco en riego en estas medidas, que de hecho es uno de los caminos por los que puede crecer más la producción. Y una solución a un problema de ganancia por tenencia en la ganadería, para simplificarlo, un campo de recría, un productor recreador que se quedaba, que el novillo lo tiene de un año para otro, antes de venderlo tenía que pagar por lo que había subido de precio y de peso ese animal, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí es capitalizado porque tiene que pagar ganancias antes de siquiera vender el animal. Entonces, se aplica un cambio en la forma en cómo se evalúa para evitar gran parte de ese impacto, así que también una medida positiva para la ganadería. Bien. De alguna manera el agro termina
redondeando un año bastante bueno, digamos, ¿no? Si uno se para allá por el 1 de enero del 25 y miraba el año, imaginaba una cosa. Hoy, parado ya a fines de diciembre, la verdad es que resultó bastante mejor, ¿te parece? Sí, sí, yo creo que sí. La agricultura arrancó el 25 con menores precios de los que tenemos hoy, o sea que por Mm. el lado de los precios, positivo. Arrancó enero muy preocupada por la sequía, porque tuvimos un verano muy seco, que después en febrero llovió y se mejoró, y después tuvimos un invierno súper llovedor que nos llevó al récord de producción de trigo. Así que el clima también acompañó los precios, acompañó el clima. Arrancó el año la soja con 33 puntos de derecho de exportación, cierra el año con 24 puntos. Arrancó el trigo con 2,5, cierra con 7,5, el maíz con 2,5, cierra con 8,5. Así que en términos para redondear de alguna manera, con un tercio menos de carga impositiva por el lado de las retenciones. Así que creo que lo que es agricultura cierra el 2025 mucho mejor que lo arrancó y con relativamente buenas perspectivas para este 2026. La única interrogante siempre que no sabemos hasta el último momento es el clima. Después la ganadería también, con precios muy sostenidos, de la mano principalmente de una restricción de oferta que hace que tenga buenos precios en los terneros, la primera etapa de la cría, aunque eso también genera alguna complicación al engorde, al frigorífico, ¿no? En la transmisión de precios en la cadena, pero con un consumo interno que ha ido repuntando a lo largo del año a medida que los salarios reales se han ido recuperando desde un subsuelo, todavía bajos, pero se han ido recuperando y eso le ha ido marcando cada vez pisos más altos al consumo y un mercado internacional con muy buenos precios de la carne, muy traccionado por Estados Unidos, que también se suma el acuerdo con Estados Unidos, que amplía la cuota de 20 a 100.000 toneladas de Estados Unidos, un mercado que hoy está importando mucho, con buenos precios. Así que la ganadería también por ese lado, y bueno, después se puede hablar de toda la economía regional, de la leche, etcétera, pero se nos va el tiempo. Está bien. No, finalmente, tema más general de la economía argentina. ¿Cómo lo ves haciendo la misma perspectiva, ¿no? Parándote en el 1 de enero y mirándola desde ahora. ¿Cómo la ves? ¿Cómo evolucionó? Bueno, lo cierto es que enero había sido bastante bueno, sobre todo los primeros, a principios de enero habíamos tenido baja del riesgo país, un gran nivel de estabilidad cambiaria, la inflación venía bajando, así que la verdad es que parando enero contra diciembre, creo que no hay mucha novedad, si hay mucha novedad, todo el agua que corrió al medio, ¿no? Tuvimos marzo bastante complicado de presiones cambiarias ante la expectativa de que se iba a modificar el esquema cambiario y un banco central que venía perdiendo dólares con el tipo de cambio semifijo que teníamos antes. Eso descomprimió mucho en abril, mayo y en junio empezó la presión cambiaria de nuevo, que arrancó antes de toda la incertidumbre política. Después se le sumó la incertidumbre política y tuvimos la disparada de riesgo país que tuvimos, de tasas, de dólar, Banco Central vendiendo, tuvimos al Tesoro de Estados Unidos y Bessent ayudando. Después las elecciones que generaron una gran calma ante el resultado del oficialismo, para volver a cerrar el año relativamente estabilizado como se había arrancado. Pero bueno, yo creo acá hoy las cuestiones centrales creo que el tema uno, el riesgo país. Esta semana justamente tuvimos una primera colocación de 1.000 millones de dólares que salió al 9,26. Eso es un riesgo país de 5 puntos y pico, cerca de 100 puntos menos de lo que estaba antes la curva. Lo importante es que perfore los 500 puntos de manera sostenible, más allá de una Claro. colocación en el mercado interno nada más. Eso es lo que va a permitir eventualmente rolear la deuda y va a quitar presión sobre la necesidad de acumular reservas, puede quitar presión cambiaria. Hoy el dólar está muy cerca del techo de la banda. Yo creo que eso durante el año va a generar dudas, va a generar en algún momento algún ruido. Por el momento estamos con todo el efecto del ingreso de dólares financieros por deuda de las provincias, las empresas que han colocado muchísimas obligaciones negociables y estamos en el efecto de toda esa entrada de dólares financieros. Ahora se le suma la entrada de dólares del trigo diciembre-enero. Hay que ver qué pasa febrero-marzo, abril, antes de que llegue la gruesa, cómo está esa situación de oferta y demanda, porque lo cierto es que la demanda de dólares
está muy firme por importaciones, por Claro. turismo, por atesoramiento, y en estos niveles de tipo de cambio va a seguir muy firme. Entonces la cuestión es cómo van a ir ingresando dólares eh, para abastecer esa demanda y generar esa estabilidad cambiaria. Yo creo que es una de las dudas que todavía queda, pero que de ninguna manera nadie tiene en la cabeza una situación muy apocalíptica, ¿no? En todo caso, creo que el gobierno no está tanto en la cabeza del gobierno, pero significará un recomodamiento de las bandas y el dólar en vez de estar 1.450 estará 1.600, digamos que no es nada, para los que estamos acostumbrados nosotros, no es ningún cambio tan significativo, ni vas a hacer saltar ningún indicador de inflación ni nada por el aire. Con un nivel de 1.600, 1.650 se va a estabilizar de nuevo y digo, la duda que hay tampoco es explosiva en el corto plazo. Creo que las reformas, más allá de que se pueda discutir si un tema más, un tema menos, si gustó, si no gustó, si el impacto, creo que suma un condimento a medida que esto avance en el Congreso de sentimiento positivo hacia adelante. Y como te digo, la vuelta a los mercados internacionales, si el gobierno en algún momento logra colocar al 8, 8,5, creo que va a ser la gran señal que va a terminar de solidificar un poquito la estabilidad. Bueno, por lo que describimos, el 2025 fue muy parecido a una montaña rusa. ¿El 26 nos dará otra? Espero que no. Yo creo que están dadas las condiciones para que no. Eh, Creo que están dadas más las condiciones para que si se alinean dos o tres cosas, a ver, Estados Unidos bajando la tasa, un precio de la soja y del petróleo no tan malo, la baja del riesgo país, yo creo que están dadas más las condiciones para una subida de montaña que para una montaña rusa, por lo menos en este 2026. Yo soy bastante optimista en ese sentido. No va a ser fácil porque seguimos partiendo de desequilibrios, de alto nivel de exceso de oferta de pesos, altos vencimientos de deuda en pesos cada 15 días, reservas negativas, un tipo de cambio dentro de todo bajo que te genera esas presiones cambiarias, digamos, todos esos problemas. Un gobierno un Estado todavía nacional que no tiene acceso al mercado internacional, si bien salieron Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe con muy buenas tasas a buscar dinero y las empresas también, todavía el Estado nacional no puede salir, o sea que estamos en un contexto de debilidad que cualquier viento en contra va a generar ruido, pero creo que si se alinean dos o tres cosas, que es probable que se alineen, yo soy bastante optimista. Bueno, y así llegamos al final. Era David Miazo, el economista de Datamiazo, analizando el balance del sector agropecuario y de la economía en general. Nos vamos. Nos vamos. Llegamos al final. Despedimos, llegamos al final. Nos reencontramos el martes que viene a las 23:30, como siempre aquí en Canal C Argentina. Hasta la próxima. Chao.